para glorificarte, darte gracias por lo que tú eres y por tu amor y tu cuidado para nuestras vidas. Padre amado, gracias por los alimentos que nos sirvieron. Gracias, Señor, gracias. Que tú sepas recompensar todas aquellas manos que lo hicieron, Sí, a los que lo proveyeron, tú les multipliques en abundancia. Amén. Ayúdanos en esta otra parte, Señor, para entender de una manera clara todo lo relacionado, lo que es la ideología de género. Es una obra maligna, perversa, originada en Satanás y los demonios. Bendícenos pues, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden empezar las lápidas. Ok, hermanos, ahora vamos a lo secular, a lo histórico. Ya usamos las Sagradas Escrituras para poder entender el origen de toda esta situación. Ahora vamos a ver algunas cosas históricas para poder entender mejor todo esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sumeria fue la primera civilización de la región de Mesopotamia, ubicada en la Baja Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates, entre el año 4000 y 1750 a.C. Los sumerios desarrollaron una compleja sociedad con ciudades-estado, escritura cuneiforme, sistemas de riego y avanzadas agrícolas. Ahora, el por qué yo les estoy trayendo esta información. Se las estoy trayendo porque esto tiene que ver precisamente de dónde Dios escogió, sacó a Abraham. Lo que puedan leer allí, o lo anotan. Estoy en Génesis 10. En el verso 27 dice: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Arán. Y Arán engendró a Lot. De aquí es donde viene Abraham y Lot. Y dice: y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos.
Y en Josué 24, esto nos va a permitir entender mejor esto. Josué 24 dice: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar aquí? Que Abraham, como Lot y como su esposa en esa época, Sarai, vivían en la Baja Mesopotamia, vivían, y toda esa generación estaba dedicada a la idolatría, estaba dedicada a servirle a dioses falsos, a dioses paganos. Entonces, ¿qué es lo que quiero resaltar? Que Abraham fue escogido como fue escogido usted y yo, que servíamos a dioses falsos, a dioses extraños, a dioses que no tenían nada que ver con el verdadero Dios. Entonces, esta fue una de las primeras ciudades de la Baja Mesopotamia y la primera civilización. Por supuesto, hay bastante información, yo no me voy a detener allí, sino vamos a buscar lo fundamental. Pasemos esa lámina. Alabado sea el Señor para siempre. Según la historia secular, esta fue la primera civilización. Ok, aquí está la organización social de esa primera civilización, pero yo me voy a detener en la religión. Esta investigación que han hecho los que estudian esto, están confirmando lo que yo leí allí en Josué, que dice aquí: la religión sumeria era politeísta. ¿Por qué politeísta? Muchos dioses. Y esos dioses estaban relacionados con fenómenos naturales y aspectos de la vida. Mitología. Los sumerios crearon una rica mitología que incluía historias de creación, héroes y dioses. Su influencia en otras civilizaciones. La civilización sumeria influyó en el desarrollo de otras civilizaciones mesopotámicas, como los acadios y los babilonios. Cuna de la civilización. Sumeria es considerada por muchos como la cuna de la civilización debido a sus importantes avances en diversos campos. Entonces, de allí es donde viene Abraham, Lot y Sarai, de esa civilización netamente pagana, de distintos dioses. A partir de allí hay algo interesante que habla de mitología. La mitología, según estos historiadores, surgió en esta civilización que crearon una mitología de muchísimas cosas. Hoy en día, toda esta generación
que nosotros conocemos, incluyendo nuestro país, viene de esa costumbre de servirle a dioses falsos, a dioses paganos. Y eso fue arrastrándose de cultura en cultura, de cultura en cultura, hasta que llegó el descubrimiento de América. Cuando llegó el descubrimiento de América, los que trajeron los ídolos, los que trajeron todo tipo de creencias erradas y equivocadas, fueron los misioneros católicos de esa época. Ellos conquistaron, cuando Cristóbal Colón conquistaron a Venezuela, y ya habían aborígenes viviendo en Venezuela. Y ellos sometieron a los indígenas, mataron a muchísimos indígenas y los obligaron a recibir este tipo de creencias. Por eso es que en Venezuela la religión de ídolos y de dioses falsos lleva siglos. Y ya ustedes saben, en el periodo del mes pasado se celebró lo que se conocen ellos como la Semana Santa. Y esa Semana Santa se celebra en el mundo, especialmente en los países de América y en los países de España, en las regiones, en las ciudades de España. Lo primero que usted observa allí son las procesiones de los ídolos. Entonces, ¿esto qué significa? Que esto viene de hace muchísimos siglos y que viene de milenios, que se viene repitiendo todo esto. Lámina que sigue. Entonces, todas las creencias religiosas vienen de esta civilización que fueron pasando de generación en generación. La enciclopedia de la historia del mundo te va a dar de una manera más clara quiénes eran los sumerios. Era un pueblo del sur de Mesopotamia, cuya civilización floreció entre 4100 y 1750 a.C. Su nombre proviene de la religión sumeria. Los sumerios imaginaron el universo como una cúpula cerrada, con una base de tierra firme. La otra información de la enciclopedia dice: Sumer, considerada la cuna de la civilización, ocupó la religión meridional de la antigua Mesopotamia. La antigua Mesopotamia en la actualidad es el país de Irak. Irak es la Mesopotamia de hoy en día. La civilización sumeria está considerada como la civilización más antigua del mundo, conocida por el hombre. Entonces, lo que yo quiero dejarles claro a ustedes, que todo, estamos en Venezuela, que todo el sistema de creencias que tienen los venezolanos viene desde la primera civilización. Fue pasando por imperio, pero todo eso se repetía y se repite en la actualidad. Así que usted tiene que entender que la idolatría, los ídolos, las procesiones, todas esas costumbres son costumbres antiquísimas. Y Venezuela lo que ha hecho es repetir. Lámina que sigue.
necesito. Yo le digo cuál. Ok, vamos a ver este texto. Antiguas creencias mesopotámicas sobre el más allá. ¿Por qué me estoy deteniendo en esto? Porque yo necesito que sepamos, que entendamos de una vez por todas que la falta de conocer al Dios único y verdadero, al Dios de la Biblia, no le queda a la persona que dedicarse a practicar todas estas costumbres que datan de hace 5.000 años atrás y se repiten. Y el ser humano lo que hace es repetir sin ni siquiera averiguar de dónde le viene esa creencia, de dónde le viene esa idea. Es como el concepto de María Dionsa, que cuando usted estudia esa mitología, se dará cuenta que todo eso es falso, que eso no es genuino, que eso no es verdadero, pero que los demonios que le sirven a Satanás son los impulsores de toda mitología, de toda creencia idolátrica, de toda creencia contraria a Dios, que eso no es de ayer, no es de anteayer, eso tiene milenios. Entonces, dentro de las antiguas creencias de los habitantes de Mesopotamia sobre el más allá. ¿Cuál es el más allá? Después de la muerte física. Ya esta gente tenía sus ideas, tenía sus conceptos, por supuesto, equivocados, falsos, erróneos, porque el concepto verdadero y genuino del más allá está en la Biblia. Lo refleja la palabra de Dios. No lo reflejan las mitologías ni las falsas creencias. ¿Qué creían ellos? A diferencia del rico corpus de textos funerarios del antiguo Egipto, no hay ninguna guía en este escrito, en Mesopotamia, que detalle la otra vida ni el más allá tras la muerte. En vez de eso, la concepción de la otra vida mesopotámica ha de reconstruirse a partir de varias fuentes, muchos textos literarios. El más conocido, la epopeya de Gilmashet, reflexión sobre el significado de la muerte, cuentan el destino de los muertos en el más allá y describen los ritos mortuorios. Aquí hay otra cosa importante. ¿Qué son los ritos mortuorios? Los ritos mortuorios son todas esas prácticas, esas costumbres que hoy, para no hablar de otro país, para hablar de Venezuela, se practican cuando el familiar fallece. Entonces, aquí está lo que se conoce como el novenario, las 9 noches de rezo. Y todas esas prácticas que se hacen y todas esas costumbres que se hacen en Venezuela para celebrar el rito después que el familiar ha muerto. Pero todo procede de estos primeros siglos, de estas primeras civilizaciones. Entonces, eso es importante que usted lo entienda. Otros textos probablemente se compusieron para ser recitados durante los ritos religiosos que tenían que ver con los fantasmas o dioses que morían.
De estos textos religiosos, los más importantes son el Hilmashet, el Enkidu y el inframundo. Otra fuente sobre las creencias de la otra vida en Mesopotamia incluyen los enterramientos, las inscripciones en las tumbas, los textos financieros que registran pagos por funerales o culto de los muertos. Fíjense que todo esto ya se practicaba milenios atrás y todo esto se practica en la actualidad. Son prácticas antiquísimas que se vinieron repitiendo por milenios, por siglos, hasta que llegaron a nosotros. Todas estas costumbres, en su mayoría, que tienen los venezolanos, le vinieron de España y después le vinieron de África y después le vinieron de Cuba, de Brasil. Todas esas prácticas son prácticas que no son originales de los venezolanos, que vienen de estas civilizaciones. Luego tenemos aquí los comentarios sobre cultos, textos mágicos, médicos, augurios y fórmulas de maldición. Esto es precisamente, cuando allí habla de fórmulas de maldiciones, es precisamente lo que hace la santería o los babalaos, que ellos tienen varios grupos. Y entonces, lo que se acostumbra es que cuando una persona le está yendo mal en la vida o tiene dificultades de distintas índoles, entonces acuden a uno de estos sitios y aquí le dicen, mira, lo que pasa es que te hicieron un trabajo, te hicieron una brujería y nosotros tenemos aquí el remedio, la solución para neutralizar eso. Y eso es lo que ha hecho que aquí en Venezuela haya crecido tanto, pero tanto, ese sistema de creencia, porque precisamente el venezolano está acostumbrado a esas prácticas ocultas, aunque no las conoce. Y usted ve que los niños hoy en día los visten de blanco y les ponen una serie de cosas supuestamente para protegerlos. Ese es el sistema de creencias de ellos. Y dentro de ese grupo están los que llaman los paleros, que son los que hacen las maldiciones y que son los que hacen la maldad, que van a los cementerios, sacan los huesos, sacan los cráneos y trabajan con ellos. Pero eso viene desde aquí, desde estas costumbres, en este caso Mesopotamia y Egipto, fórmulas de maldiciones. Además de pertenecer a diferentes géneros, estas fuentes sobre las creencias mesopotámicas de la otra vida provienen de periodos distintos de la historia de Mesopotamia y abarcan las culturas Sumeria, Acadia, Babilonia, Asiria. Y esas culturas fueron hasta que llegó el último imperio romano, la cultura de Roma. Todo eso, toda esa idolatría, todas esas costumbres vinieron de allá y del África, que luego cuando trajeron a todos los negros del África y los distribuyeron y se llevaron a Cuba, ellos vienen con esas prácticas. Y luego estas prácticas ahora están aquí en Venezuela. La página que sigue. Por lo tanto, hay que tener cuidado de no concebir estas creencias en la otra vida como algo estático o uniforme, al igual que cualquier sistema cultural. Las ideas mesopotámicas sobre la otra vida se fueron transformando con el tiempo. Las creencias y las prácticas
relacionadas con la otra vida también variaban con la posición socioeconómica y diferían dentro de los mecanismos religiosos oficiales y populares. Sin embargo, teniendo esto presente, la continuidad cultural entre la civilización sumeria y su sucesora nos permite hacer una síntesis de varias fuentes para poder crear una introducción básica de los conceptos básicos sobre la vida, conceptos mesopotamios. Entonces, sobre la vida del más allá hay demasiadas creencias, hay demasiada ignorancia, hay demasiada oscuridad, hay demasiado engaño. La única manera de salir del engaño, de esas creencias, de esos ritos, de esas costumbres, es leyendo la palabra de Dios. Por eso es fundamental que el creyente nuevo o antiguo se acostumbre a leer las Escrituras, porque leyendo la palabra de Dios es que va a salir de tanta oscuridad, de tanta ignorancia, de tanta confusión, de tanta enredo. Hay muchos que todavía están en la fe y practican costumbres que practicaron en el pasado, porque todavía no han entendido que eso pertenece al mundo de la oscuridad, al mundo de las tinieblas. Pero como eso lo practicaba mi abuelita, lo practicaba mi bisabuela, yo estoy respetando la memoria de ellos y respeto la memoria de ellos cuando hago esas prácticas. Pero no te das cuenta que al hacer esas prácticas están guiadas, dirigidas, inspiradas, motivadas por poderes diabólicos. ¿Qué sigue? Ok, aquí siguen ellos hablando de la naturaleza humana y el destino de la muerte. Entonces aquí nos está hablando ahora de la antigua Babilonia. Nos acordamos de Babilonia por el rey Nabucodonosor. Los dioses crearon a los seres humanos, mezclando arcilla con la sangre de una deidad rebelde llamada Huayquilú, sacrificada especialmente para la ocasión. Fíjense lo que tenemos aquí. Aquí están hablando de cómo fue la creación del hombre, cómo fue la creación del ser humano y qué él espera en el más allá. Entonces allí dice, los dioses. ¿Cuáles dioses? Todos esos seres falsos en que ellos creían, los demonios, operando a través de ellos, le hicieron creer al ser humano como hoy. ¿Qué es lo que están enseñando en los colegios y en las universidades? Que el ser humano proviene del mono. Y eso es un hecho científico para ellos. Pero todo eso es netamente actividad de inspiración demoníaca que lleva al ser humano a ese sistema de creencias. Porque ¿cuál es la batalla que tiene Satanás y la batalla que tienen los demonios que le sirven a Satanás? Que la gente no se acerque a Dios, que la gente no conozca al verdadero Dios, porque en el momento que la persona conoce al verdadero Dios, se cumple lo que Jesús dijo: al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Por eso es importante que de cuando en cuando nosotros examinemos nuestras creencias
Porque a veces estamos mezclados. Tenemos creencias de la palabra de Dios y tenemos creencias antiguas, creencias que practicaron nuestros antepasados y las traemos al presente. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la palabra, no hemos comprendido que la libertad de Cristo fue absoluta. Amén. Fue total. Entonces, lo que les estoy dejando claro a ustedes es que toda esta civilización del pasado, de hace siglos, transmitió a todas sus generaciones hasta que llegamos a las nuestras. Todas esas creencias, cualquiera que sean, vienen de estas primeras civilizaciones. Entonces, no nos dejemos engañar por las tinieblas utilizando tal o cual argumento. Es importante que usted le dé crédito a la palabra de Dios y no le dé crédito al engaño, a la mitología, a la superstición, a la mentira, a la falsedad. ¿Sí? Sí. Ok, vamos a hacer algo aquí. Los pueblos mesopotámicos eran sumamente religiosos. Entonces, ¿de dónde viene la religiosidad? ¿De aquí? ¿De aquí? Que se vino arrastrando hasta que llegó hasta nuestros días. Uno de los problemas que está teniendo la iglesia evangélica en el mundo entero es que ahora tenemos evangélicos religiosos, cristianos evangélicos religiosos, no cristianos evangélicos con una vida espiritual propia, con una vida que procede de Dios, sino cristianos con prácticas externas. ¿Eso qué significa? Que no han entendido la redención, que no han entendido la esencia del perdón de Dios, que no han entendido que al venir Jesucristo nos restauró al Padre. Cristo restituyó lo que perdió Adán. Y una de las primeras cosas que tiene que ver con la salvación es que Dios nos dio vida. Vida. No solo vida eterna, vida espiritual. Vida espiritual. ¿Qué significa vida espiritual? Que hemos resucitado de la muerte pecaminosa a la vida de Dios. Que a partir de ahora tenemos relación con Dios. Que a partir de ahora tenemos comunión con Dios. ¿Y eso qué significa? De una manera muy simple, sencillita. Que si yo no aparto tiempo para estar a solas con Dios, para honrarle, para amarle, para expresarle mi gratitud, para expresarle mi comunión, para expresar mi anhelo, usted ha caído en la religiosidad.
¿Por qué se cae en la religiosidad? Bueno, porque su relación con Dios es externa. Su relación con Dios es que viene a la iglesia. Su relación con Dios es que cumple los ritos de la iglesia. Pero si usted durante el día o durante la noche usted no busca el rostro de Dios, entonces hay que ponerle una interrogante a su salvación. ¿Por qué hay que ponerle una interrogante a su salvación? Porque salvación es comunión con Dios. Salvación es contacto con Dios. Porque precisamente la redención es esa. Mientras estamos en la tierra, se abrió el camino para relacionarnos con Dios, para conversar con el Padre. Porque cuando estemos en gloria, no va a ser necesidad de eso, porque estaremos allí verso en tu verso. Entonces, es fundamental entender esto. Todas esas costumbres y esas prácticas vienen de milenios atrás y han llegado hasta nuestros días. Hacemos esa lámina. Ok, lo que viene ahora. Ok, aquí hay unas conclusiones. En las concepciones de Mesopotamia, de la otra vida, la vida no terminaba con la muerte física. Allí estaban en lo cierto. Sino que continuaba en forma de un espíritu fantasma que habitaba en el inframundo. Eso es falso, eso es equivocado. Y esa es una de las doctrinas falsas de los adventistas. Muchos no han entendido esto porque no estudian la doctrina del adventismo. La doctrina adventista enseña de una manera equivocada que después que la persona muere, duerme y su alma anda en el espacio. Anda en el espacio hasta que venga la resurrección. Ellos no creen lo que la Biblia enseña, lo que Jesús enseñó. Cuando Jesús está muriendo allí en la cruz del Calvario, Jesús al final dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se entregó a Dios toda su vida y cuando ya se iba, le entregó a Dios, porque él sabía que él regresaba al Padre para vivir con el Padre. Nosotros tenemos que entender lo que el apóstol escribe: partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Sin embargo, nosotros vemos la muerte como un fracaso. Nosotros vemos la muerte como el fin de todo aquí. Exactamente, como una pérdida. Ahora, ¿por qué lo vemos así? Porque esas son costumbres paganas. Esas son costumbres antiguas. Esas son costumbres que tienen que ver con esto. ¿Qué era lo que esta gente enseñaba? Un espíritu o fantasma que habitaba en el inframundo. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, pasajes y pasajes
que nos hablan con claridad lo que es la muerte física y lo que significa ascender inmediatamente a la presencia de Dios. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica, le dice: esto que os escribo es para que no se entristezcan por aquellos que ya han partido, porque ellos ya están con el Señor. Y nosotros también estaremos con el Señor en gloria. Lo que cambia es el lugar. En vez de seguir viviendo en la tierra, vamos a vivir en gloria. Vamos a vivir en gloria. Pero por supuesto, eso cuesta aceptarlo. ¿Por qué cuesta aceptarlo? Bueno, por mi falta de lectura de la palabra. ¿Por qué cuesta aceptarlo? Porque leo la palabra sobre el más allá y no lo creo. Yo tengo metido entre ceja y ceja que la única vida es la de esta tierra, que no hay más nada. Porque son creencias antiquísimas que se han ido repitiendo de generación en generación y nosotros nos hemos aferrado a esa creencia. Por eso es que hay personas que su familiar ha partido con el Señor y todavía están llorando. Y todavía están tristes. Y todavía están apesadumbrados. Señal inequívoca que no creen en la palabra. No creen en la palabra. Porque si yo creyera la palabra, ya yo no tengo problema. La palabra me conforta. La palabra me consuela y me hace ver claramente que mi familiar está en gloria con el Señor. Aleluya. Cristo vive. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Gloria al que vive, el santo, el poderoso, el rey. Rey de reyes y señor de señores, el vencedor, el invicto. El invicto, aleluya. No. Aleluya. Te adoro, Jehová, te adoro. Perfecto, perfecto, aleluya. Ay, santo. Ok. Ahora vamos a ver este un videito cortito donde uno de los exponentes es un argentino llamado Agustín Laje, que es uno de los hombres mejor preparados secularmente para debatir la ideología de género. Él tiene varios libros y tiene muchísimas conferencias. Vamos a escuchar una de estas conferencias para que vean lo que él explica. Todo esto, por supuesto, es a nivel secular. Ya yo se lo he explicado a través de la Biblia. Ahora vamos a ver este hombre estudioso que dice. Al principio. Estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Aleluya. Precioso, Jesús, precioso. Aleluya, hermoso mi Señor, aleluya. Gloria a Dios. Comienza para que la gente entienda mejor de dónde viene todo esto. Bien, empiezo por el final. Lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia esperable de cuando a una ideología se le inyecta dinero y poder político.
Por más absurda que sea esa ideología, porque de hecho la ideología de género es un absurdo en sí mismo. Suponer que mi autopercepción constituye mi realidad es un absurdo, desde cualquier punto de vista, filosófico, científico, etc. Pero si yo a esa ideología le inyecto dinero y le inyecto poder político, el absurdo va a quedar de lado y no importa porque se va a imponer con arreglo de la fuerza del Estado o de organismos internacionales que después en todo caso podemos hablar de eso. Ahora bien, yo dije empiezo por el final. ¿Dónde está el principio? El principio está hace 2 años, cuando los padres empezaron a ver esto en los manuales de educación sexual, hace 3 años, 4 años, no. El inicio de esto está a mediados del siglo pasado. Es decir, esto ha sido un largo proceso. La ideología de género empieza a gestarse a partir de la mitad del siglo XX en los países más avanzados, los que desde América Latina a veces llamamos el primer mundo, en un contexto en el cual intelectuales que provenían de las izquierdas se desencantaron con la idea de que la revolución que ellos proponían podía movilizar a la clase obrera. La izquierda en ese entonces, digamos, pensemos en la Guerra Fría, ¿no? La izquierda en ese momento tenía una matriz ideológica en la cual se suponía que la revolución del socialismo iba a venir de la mano de la clase obrera que se iba a levantar contra los patrones. Ahora muy bien, pensemos en Estados Unidos, década del 50-60. ¿Los obreros se levantaron contra los patrones? No. ¿En Alemania Occidental pasó lo mismo? No. ¿Pasó que se levantaron en Francia? No. ¿En Inglaterra? No. Entonces la izquierda empieza a comprender que no puede seguir jugando con la dialéctica obrero-capitalista y necesita llevar ese conflicto a otro terreno. Y ahí aparece la idea de lanzar una revolución cultural en vez de una revolución económica. Y esa revolución cultural especifica su punto más importante en el orden de la sexualidad. Es por eso que desde el vamos no podemos encontrar ideólogos de género que no participen de ideas inclinadas hacia las izquierdas. Sus intelectuales vienen de ese arco político, guste o no guste. Desde otro punto de vista, sin embargo, en ese mismo momento, un conjunto de gente con mucho poder económico en el mundo empieza a entender que estas ideologías pueden ser, funcionales a intereses vinculados con políticas demográficas de natalidad. Aquí, por ejemplo, podemos mencionar la creación de la IPPF en el año 1952 a instancias... International Planned Parenthood, o sea, exactamente. Planificada. La versión internacional de la Planned Parenthood que se había creado años antes en los Estados Unidos, a instancias de Margaret Sanger, y que fue impulsada como matriz internacional por David Rockefeller III con sus dineros. Luego de eso aparecerá el Consejo de Población con dineros de David Rockefeller. Aparecerá el informe Kissinger en el año 74, un año antes de la legalización del aborto en los Estados Unidos. Y toda una vorágine de género que empieza a mostrarse funcional para ideas que ya no necesariamente son de izquierda, sino son, digamos, tecnocráticas, en cuanto a que más población es más riesgo para los países ricos. Con un componente relativamente racista, porque por ejemplo varios de los informes que tú mencionas básicamente piden aplicar masivas políticas de control natal en los países del tercer mundo, América Latina, África, etc. Esto empezó de hecho con una matriz eugenésica. A ver, Margaret Sanger formaba parte de ligas eugenésicas, la gente que ocupaba los puestos de poder de las fundaciones de los Rockefeller era gente vinculada con el movimiento eugenésico mundial, y era gente que concebía el aborto no como el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo, como se dice hoy en día, sino que se lo concebía como una forma de mejorar la genética humana. Hay una frase célebre en el caso de Margaret Sanger, una de las feministas más importantes de los Estados Unidos, que es más hijos para los aptos, menos hijos para los ineptos. Y los ineptos a veces eran, por ejemplo, la gente de color, los hispanos. Por eso es que hoy, por ejemplo, incluso hoy cuando uno dona dinero a Planned Parenthood, puede solicitar que su dinero sea aplicado en abortos de personas de ciertas etnias o de ciertas razas, ¿no? Esto efectivamente está bastante vinculado con la idea de una pureza genética, pureza racial. Entonces yo te diría que la ideología de género tiene un origen vinculado con la necesidad de una izquierda de reconvertirse y tener algo que ofrecer en el primer mundo, pero por otro lado, poder internacional y financiero recogió esas ideas y empezó a aplicarlas en otro sentido. En el año 74, en el informe Kissinger, se va a advertir, por ejemplo, que no podemos vender estas ideas de forma tan fácil al tercer mundo, porque el tercer mundo va a entender de que atrás de esto hay imperialismo demográfico. Esas son las palabras que él usa.
Entonces, ¿cómo las vendemos? Bueno, las vendemos como derechos sexuales reproductivos, la diversidad, todos los eslogans que hoy estamos usando para referirnos al género son los eslogans que aparecen en ese informe Kissinger, que va a ser adoptado por Ford en el año 75 y que va a servir de matriz para el accionar de la ONU, por ejemplo, y su agencia. Este es un video de hace 7 años. Hoy en día, él ha profundizado más este problema. Pero básicamente, ¿qué es lo que él está diciendo aquí? Número 1, que todo este movimiento de identidad de género está financiado por hombres, empresas adineradas que están impulsando este movimiento para que arrope el mundo. Están financiando las campañas publicitarias porque la meta de ellos es destruir la familia. Es un trabajo netamente satánico, es un trabajo netamente de demonios, a tal punto que ahora no están preocupados por los adultos, están preocupados por los preadolescentes, los adolescentes y los jóvenes, de envolverlos en ese ambiente satánico, diabólico. Esto es en cualquier lugar del mundo. Y hay un sinnúmero de leyes que ya existen donde le prohíben a los padres que eduquen a los niños de otra manera que no sea la que ellos están informando, y que dejen al niño que él decida, que dejen a la niña que él decida. Entonces, esto es algo que por supuesto ha avanzado muchísimo, y como les dije esta mañana, esto va a continuar avanzando. Pero la única manera de que la iglesia se mantenga firme y estable es que la iglesia entienda con meridiana claridad que la iglesia es la sal. La sal. Que usted es sal. Que yo soy sal. Que nuestros hijos necesitan que usted les meta esa sal. Y que la luz que está en nosotros los ilumine, los alumbre. Gloria a Dios. Vive Jehová. Aleluya. Se nace gay, se vuelve uno gay como ese. Son 3 posturas principales muy claras. La primera es la que habla de la homosexualidad genética, es decir, se nace homosexual. Hay investigaciones cada vez más precisas, nada determinante ni concluyente, de que incluso por ahí hay un gen de homosexualidad y se nace homosexual. La segunda es la teoría de la predisposición genética, es decir, no se nace homosexual, pero si tú tienes en tu historia y en tu haber historias homosexuales, la probabilidad de que seas homosexual aumenta. Es como, por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo no es genético, no se hereda, pero sí hay una predisposición genética mayor. Es decir, quien viene de un padre alcohólico tiene más probabilidad de ser alcohólico. En la homosexualidad sucede exactamente lo mismo, hay una mayor predisposición. Y la tercera es la teoría psicodinámica, que marca que el homosexual se hace. Se nace gay, se vuelve uno gay como ese. Son 3 posturas principales muy claras. La primera es la que habla de la homosexualidad genética, es decir, se nace homosexual. Hay investigaciones cada vez más precisas, nada determinante ni concluyente, de que incluso
traían un gen de la homosexualidad y se nace homosexual. Okay. La segunda es la teoría de la predisposición genética, es decir, no se nace homosexual, pero si tú tienes en tu historia y en tu haber historias homosexuales, la probabilidad de que seas homosexual aumenta. Es como, por ejemplo, el alcoholismo. El alcoholismo no es genético, no se hereda, pero sí hay una predisposición genética mayor, es decir, quien viene de un padre alcohólico tiene más probabilidad de ser alcohólico. En la homosexualidad sucede exactamente lo mismo, hay una mayor predisposición. Y la tercera es la teoría psicodinámica, que marca que el homosexual se hace. Ok, fíjense ustedes en esta dinámica que este profesional, él está explicando lo que existe en la actualidad. Esas son corrientes netamente diabólicas para justificar la conducta del ser humano. Entonces dice, no, yo nací gay porque mi papá fue gay, porque mi mamá fue lesbiana, y toda esa enseñanza es la que está en las escuelas, es la que está en los liceos y es la que se comenta. Ahora, ¿qué de verdad hay en eso? Pregunto. Silencio en la noche. ¿Qué de verdad hay en eso? Fíjense que el anterior explicó desde el punto de vista económico cómo están financiando para que en los colegios, los libros, el material, las películas, todos lados. Pero este ahora explica algo distinto. 3 posturas. ¿Con cuál de las 3 usted se queda? Hable uno solo, hable una sola. Cuando allí dice que se hace, ¿qué entiende usted? Se va a formar. ¿Qué va? ¿Ah? Hay una decisión. Hay una decisión en la persona. Ahora, ¿cuál es el problema cuando eso se le inculca a los niños y a las niñas? ¿Qué pasa allí? Se lo están enseñando. Los están enseñando. Mal enseñando, diría yo. Ok, mal enseñando. Los están conduciendo por ese carril diabólico. Ahora, la solución es pelear con el niño. No. Es pelear con la niña. No. Es pelear con el maestro. No. ¿Cuál es la solución? Entonces, eso es muy importante que se entienda. Lo primero que hay que entender que esto es una corriente diabólica que viene desde las primeras civilizaciones, pero como el anterior explicó, hay un auge desde la época de los 60, de los 70, cuando hay un trabajo bien direccionado que ahora está en todo el mundo, llevando al ser humano, pero especialmente a los niños, a las niñas, adolescentes y jóvenes, a ese mundo. Entonces, la iglesia del Señor, y cuando hablo de la iglesia del Señor, no me refiero a nosotros aquí, me refiero a la iglesia del Señor esparcida en el mundo. La iglesia no está enfrentando esta situación porque vamos a ver el que viene ahora.
Sí me gustaría escuchar de sus palabras qué entiende por ideología de género, porque quizás mucha gente no está familiarizada con el término, y quisiera preguntarle si estas dos estadísticas tienen alguna relación. La primera, la que ya mencionamos, de que, como le dije al inicio, se la escuché al padre Claudio, un padre misionero italiano de los misioneros javerianos, que dijo que, no sé leyendo en dónde, que solamente el 30% de los colombianos crecen con papá en la casa. Eso significa que el 70% o no está, o se fue, o lo mataron, o los abandonó, lo que sea. Bueno, y la segunda estadística que me generó mucho impacto, quisiera saber si tienen relación, porque me impactó demasiado, la puso un sacerdote mexicano sobre el crecimiento de la comunidad del LGTBI en Latinoamérica. Y él decía que mayores de 50 años, en la comunidad del LGTBI es algo así como el 2%. Mayores de 40 años, ya algo así como el 3.5%. Mayores de 30 años, ya crecía, por decir algo, un 10%. Pero lo que me impactó fue que esa comunidad entre 15 años y 30 años llegaba a algo así como un 25-30%. Es decir, él hacía una comparación de cómo por la presión de lo que acabas de mencionar, de los medios de comunicación, de la música, etc., la comunidad LGTBI estaba creciendo de manera exponencial y de manera principal en los adolescentes, y de manera principalmente crecía en nuestros adolescentes. Entonces, esa es mi pregunta. Evidentemente, en un tiempo tan corto es muy difícil explicar una realidad que tiene toda una serie de variables, ¿no? Entonces, en algunas cosas uno va a tener remedio que ser un poco simplista. La ideología de género lo que plantea es una forma diferente, es un cambio de antropología. ¿Qué es la antropología? La antropología es la manera de concebir y entender al ser humano. A lo largo de la historia ha habido diferentes antropologías, es decir, diferentes maneras de entender y concebir al ser humano. Por ejemplo, hay una antropología platónica, hay una antropología aristotélica, hay una antropología cartesiana, kantiana, en fin, normalmente vinculada a la filosofía, porque la antropología es un logos, es decir, es una reflexión intelectual sobre el antropos, sobre el hombre. Curiosamente, en todas las antropologías había un elemento del que se partía como si fuera una evidencia, y esa evidencia que llega hasta al menos la década de los 60 del siglo pasado, esa evidencia es que la realidad del ser humano es que el ser humano es un ser sexuado, como sexuada es la naturaleza. Había algo en el pensamiento clásico, que hoy en día prácticamente de eso no se habla y es una lástima, pero había algo que se llamaba el derecho natural. Y el derecho natural partía de lo siguiente, de que la manera como funciona la naturaleza es un mandato de cómo debe funcionar el ser humano. Y por lo tanto el ser humano lee la naturaleza, aprende de la naturaleza, y eso que lee y aprende de la naturaleza lo vive en categorías humanas. Lo que pasa es que la humanidad lo lleva a un nivel más alto, porque la humanidad no solo se rige por el derecho natural, sino que también se rige por el derecho divino, es decir, por los mandatos de Dios, o por el derecho de la sociedad, el derecho civil, las leyes humanas. Pues muy bien,
un elemento que era casi que evidente, casi no, un elemento que era evidente, tomado del derecho natural, es que hay macho y hembra, y que el macho con la hembra se junta para tener descendientes. Y la humanidad concibió así la humanidad durante milenios, independientemente del concepto que se tuviera de hombre, fuera platónico, aristotélico, cartesiano, kantiano, marxista, no importaba. Independientemente del concepto que hubiera de quién era el hombre, cómo pensaba, cómo actuaba, cómo debía ser, todo partía del supuesto evidente tomado de la naturaleza de que el ser humano estaba hecho macho y hembra, y que macho y hembra, porque el uno encaja en el otro y tienen hijos. Y tener hijos es la clave de la conservación, que eso también es tomado de la naturaleza, la conservación de la especie. Ustedes caigan en la cuenta de que nunca antes a la humanidad se le había ocurrido que sería adecuado tener como propósito dejar de ser especie, es decir, dejar de estar acá. Esas son de esas ideas que hay hoy en día. Y hay gente que dice que el mundo estaría mejor sin nosotros y que por lo tanto como especie humana deberíamos desaparecer. Es más, una de las hipótesis, recuerden que cuando hablamos de hipótesis es que eso no está probado, sino que es una teoría. Una de las hipótesis de dónde sale la ideología de género y sobre todo de dónde sale su publicidad y propaganda es justamente para hacer descender la fecundidad de la humanidad y que cada vez seamos menos. ¿Y de qué manera se puede lograr que seamos menos? Una buena guerra aquí, una buena guerra acá, ojalá una catástrofe nuclear aquí, hombre con hombre, mujer con mujer o viceversa. O simplemente parejas que no anhelan tener hijos y que no ven un hijo como una bendición, sino como una molestia, y que por lo tanto es preferible tener animales de compañía, y por lo tanto todo el boom de las mascotas. Hace unos meses di una charla en Río Negro a parejas que se hacían preguntas normales. Están mejor en Río Negro. Y al salir no, fue en una de las intervenciones. Una de las personas presentes decía: yo soy veterinaria y en este momento nos está yendo muy bien a los veterinarios. Claro, porque le va mejor a un veterinario que a un pediatra. Porque la gente en el perrito está dispuesta a gastarse lo que sea. Yo decía esta semana a mi comunidad, cada vez que paso del colegio a la casa o de la casa al colegio, siempre hay alguien paseando un perro. Y ya dudo de quién pasea a quién. Porque a veces veo más inteligente al perro. Entonces, si ustedes se fijan, hay una de las teorías de dónde sale esto, es justamente reducir la natalidad, reducir la población, porque parece ser que en los planes macroeconómicos de los señores del mundo, de los dueños del mundo, eso sería interesante. Por eso no les extraña el ataque a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es prácticamente la última institución del mundo que todavía defiende la moralidad del bien y el mal, el sentido de lo correcto y de lo incorrecto, el valor de la vida, el valor del matrimonio, el valor de los niños. Y por eso el ataque frontal a la Iglesia. Eso es demasiado claro, ese ataque. ¿En qué consiste la ideología de género? En decirle a la gente que no tiene únicamente sexualidad, que fue lo que se dijo durante milenios.
sino que además de eso tiene género. Pero que el género no es producto de cómo te envió la vida al mundo, sino que el género es un desarrollo de tu propia persona y tú eliges qué quieres ser. Y eso es una elección tuya. A ustedes no les tocó eso. Usted nació varón, señores, nació varón. Pues muy bien, usted nació varón y usted tuvo que decir, me toca aprender a ser hombre. A lo mejor en algún momento de la vida usted dijo, uy, cómo está de lindo mi compañero. Ya. Y lo mismo, usted nació mujer y le dijeron, le toca ser mujer. A lo mejor en algún momento de su vida la persona que más la comprendió fue otra mujer y usted se abrazó con esa otra mujer, tú sí me amas y tú sí me comprendes, pero listo, ya. Ahora no, ahora resulta que usted es lo que quiera. Usted puede ser L, G, B, T, Q, I, plus, Z, alfa, beta, gamma y todo lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque lo que usted es dejó de ser algo que usted es y se convirtió en algo que usted hace según lo que siente. Tanto que por eso usted puede ser gay una semana y bisexual a la semana siguiente. Porque al fin de cuentas tu orientación de género es una definición personal, es algo que tú haces contigo y todo es el cómo yo me siento. Es más, el verbo es el verbo sentir, no es el verbo ser, no es quién soy, es quién siento que soy. Y como yo me siento, es más, yo de bobo que esperé hasta los 62 años. Y muchachos, les doy una clave, no esperen hasta los 62. A los 57 vayan a Colpensiones y digan, yo me siento mujer. Y se jubilan tan bobos. Ahora, no, es que, no, y como todos tenemos nuestro gen femenino más bacano. Ahora, si las estadísticas de Juan David son reales o no, de todas maneras, ¿cuál es la cuestión? ¿Quiénes tienen una conciencia y un entendimiento más tierno porque apenas son personas en construcción? Pues los preadolescentes y adolescentes. A estas alturas de la vida, a un man de 62 años, pues se le tiene que mojar mucho la canoa para que empiece como a, ay no, ahora no. Claro, es más difícil con alguien mayor de 50 años y tú decías un 2% o lo que sea. Pero imagínense un pobre peladito de 14 años. Y el peladito de 14 años, ¿qué le pasa eso a los peladitos de 14 años? Porque no es que este peladito de 14 años sea raro, no, es que eso le pasa a los peladitos de 14 años. El peladito de 14 años mira de reojo a su compañerito y al mirar de reojo a su compañerito dice, tiene piernas más bonitas que las mías. Porque además a esa edad todo el mundo cree que yo soy feo y los demás no. Y se comparan con el igual, porque uno no se compara con el distinto. En esa época la comparación es con el igual. La niña se mira en otra niña. Ay, ¿cómo estás de linda? Tengan en cuenta que las mujeres una a otra se pueden decir cómo están de linda. Las mujeres tienen ese derecho. Yo le puedo decir a una, ay, te queda ese vestido divino. Yo no le puedo decir, el peladito no le puede decir al amiguito, uy, estás divino con esos jeans. Es más, para decirle que está divino con esos
jeans le tiene que decir, uy hermano, que blue jeans es tan boleta, huevón. Porque es la manera como de enmascarar lo que realmente está sintiendo. La primera persona por la que un peladito siente afecto tipo eros, es decir, deseo, la primera persona por quien lo siente es alguien de su mismo sexo. Y eso es normal. Ustedes ven salir al recreo unos niños de quinto de primaria y salen abrazaditos. Porque es la primera persona que he querido, mi amigo, mi amiga. Eso no tiene nada de erótico, no tiene nada de sexual. Bueno, sí lo es, porque la vida humana está llena de eso. Pero a lo que me refiero es que eso no significa una orientación de género. Eso significa un momento del desarrollo de la persona. Que lo primero que hace la persona es compararse con su espejo, con su igual. La mujer con otra mujer, el hombre con otro hombre. Y luego crece. Y a medida que crece, entonces despliega su capacidad de convertirse en varón. Bueno, hermanos, estamos ya en la recta final. Este sacerdote jesuita, pues, pero en el pendrive. Son hombres estudiosos, son hombres que han leído, son hombres que han investigado, como los anteriores, y usted va a conseguir opiniones a favor y en contra, tanto de hombres como de mujeres que han estudiado. Y los que están a favor, por supuesto, tienen una inspiración diabólica para engañar, para seducir, para confundir. Y esta gente tiene su preparación secular para orientar con claridad, como lo hace el sacerdote ante ese público, y todos ellos pues están en los medios de comunicación y siempre ha habido enfrentamientos. Pero, como ustedes se han podido dar cuenta, ninguno de ellos usa la Biblia. Ninguno de ellos se fundamenta en las Escrituras. Todo está fundamentado en el conocimiento secular, en el conocimiento de la vida humana. Nosotros, son buenas las enseñanzas desde el punto de vista secular, pero jamás se podrá comparar con la Biblia, con la palabra de Dios, que es quien nos da a nosotros la verdadera enseñanza. Entonces, lo que nos tiene que quedar claro a nosotros fue lo que leímos allí en Romanos 1, que esa generación no reconoció a Dios como su creador, no lo aceptó, le dio la espalda, y bueno, vino la oscuridad, vino la ignorancia, vino las tinieblas. Y cuando ellos se decidieron abiertamente a hacer toda esa maldad de los ídolos, de las imágenes, Dios no tuvo otra alternativa que dejarlos. Los desprotegió y luego los sancionó. Los entregó a la maldad. Los entregó a los demonios. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro que se corre es
Cuando una persona esté en la iglesia o esté fuera de la iglesia, que vaya en oposición a Dios, que vaya en contra de Dios, de una manera o de otra, porque inmediatamente Dios se retira y al retirarse Dios se movilizan los demonios. Y es cuando esas personas comienzan a hacer las cosas más increíbles, las cosas más terribles. Ahora, vamos a ver esta laminita, que esto es cortito. Esta es otra cosa que uno se asombra cuando se consigue con esto. Esto se llama parafilias. ¿Qué son las parafilias? Vamos a ver. Pero veamos primero lo que tenemos aquí. Necrofilia. ¿Esto qué es? Atracción sexual hacia las personas muertas. Ha habido casos, yo lo he visto, lo he leído, de personas que después que el familiar o quien sea está muerto o muerta, han ido a tener relación sexual con el muerto. Eso se llama necrofilia. Ahora, imagínense ustedes el nivel diabólico de perversión, exactamente. Todo eso es netamente demoníaco. Luego están lo que ya hemos conocido, los pedófilos. Y eso abunda. Seguimos. Ok, ¿qué son las parafilias? Las parafilias son patrones de comportamiento sexual poco habituales, en donde la fuente de placer puede ser un objeto, una situación concreta o un tipo de persona en especial. Vea bien lo que esto dice. La fuente de placer puede ser un objeto, una situación concreta o un tipo de persona en especial. Gracias a los medios de comunicación y obras como 50 sombras de Grey, el conocimiento general que se tenía sobre ella ha ido en aumento. También han sido objeto de controversia, especialmente en el ámbito de la psicología y la psiquiatría, dado que se ha discutido sobre si se debían considerar como conductas patológicas. Si bien algunas parafilias implican delitos como lo son el voyeurismo y la pedofilia, la mayoría de ellas no son perjudiciales y forman parte de la diversidad sexual humana. Sigamos. ¿Cuáles son las parafilias más comunes? Hay infinidad de parafilias, prácticamente una para cada situación de objeto. A continuación se describen aquellas que son las más comunes. Exhibicionismo. Se trata de sentir placer al exponer los genitales a desconocidos de forma imprevista. Fetichismo. El fetichismo se define como el conjunto de conductas, fantasías y necesidades sexuales en la que se requiere el uso de un objeto inanimado para sentir placer. Algunos de los objetos más comunes entre los fetichistas son los zapatos, la lencería, el cuero y la gorra. Seguimos. Ahora tenemos
Frotismo o frototeurismo implica sentir placer sexual al rozar los genitales en alguna persona desconocida y que ella no lo haya consentido. Es más común en hombres que en mujeres y es una conducta que implica acoso sexual. Los frotismos. Los frotistas pueden aprovechar situaciones en las que hay una multitud de gente, como en el transporte público o en calles muy transitadas, y frotarse en sus víctimas. La pedofilia se define como el fuerte deseo de mantener relaciones sexuales con un menor, especialmente que tengan menos de 14 años. Otra alabanza. Masoquismo sexual. Las personas masoquistas sexuales sienten placer en situaciones en las que se les humilla tanto física como psicológicamente. Se les pega, tortura y ata. Es más común en mujeres. Sadismo sexual. Si el masoquismo es la cara, el sadismo es la cruz de la misma moneda. Esta parafilia implica sentir gratificación sexual ante el hecho de humillar, ejercer dominación y torturar a otra persona de forma no simulada. Seguimos. Fetichismo travesti es común en hombres heterosexuales y se define como el sentir placer sexual al vestirse del otro género. 8. Voyeurismo implica disfrutar sexualmente al observar a una persona desnuda sin que ella sea consciente de que está siendo espiada. Esta parafilia implica un delito contra la intimidad de los demás. Seguimos. Parcialismo consiste en sentir placer sexual hacia una parte concreta del cuerpo, a excepción de los genitales. Es parecida al fetichismo, pero el matiz entre estas dos parafilias es el hecho de que en una el objeto de placer es inanimado, mientras que en el parcialismo se siente placer sexual por algo que está en el cuerpo de una persona viva. Necrofilia. Los necrofílicos sienten atracción sexual por los cadáveres, tanto humanos como animales. Esta preferencia se considera patológica e implica un delito de ser realizado. La que sigue. Urofilia y coprofilia. En el caso de la urofilia, el objeto de deseo es la orina, ya sea ingiriéndola o siendo mojado con ella. Tocar, ver, escuchar a alguien orinar
puede ser estímulo suficiente como para que se genere gratificación sexual. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Zoofilia. Los zoófilos fantasean con la idea de realizar el acto sexual con animales o incluso llegar a realizarlo. Este tipo de atracción sexual es común encontrada en el ámbito rural. Cerrado. Ahora, vamos a leer, encender la luz. Vamos a leer un momento en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Y aquí nos vamos a encontrar con algo increíble. Está aquí en la Escritura. ¿Usted lo habrá leído? No lo sé. ¿Yo lo he leído? Sí, lo he leído. Primera de Tesalonicenses 4. Veamos el versículo 2, primeramente. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Pero ahora vea el 4 y el 5. Que cada uno de vosotros, esto es para los casados, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Pero, mira el pero del 5. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Qué es esto? Lo primero que tenemos aquí es que el Señor en su palabra dice que la relación con la esposa no debe ser una relación concupiscente. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? Concupiscencia es apetito, deseo desordenado. Eso es concupiscencia. Cuando aquí dice no es pasión de concupiscencia, como los gentiles, los paganos, que no conocen a Dios, básicamente, ¿a qué se refiere? Se refiere primeramente a todos aquellos hombres de cualquier edad que no nacimos en hogares cristianos o que no fuimos formados desde nuestra niñez en hogares evangélicos. Se refiere a todos aquellos que nacimos en un hogar, lo que llamamos mundano, pagano. Entonces, venimos de un mundo pagano, donde se practica la sexualidad de todo tipo, abiertamente. ¿Qué pasa? Llegamos al Señor
Por supuesto, tenemos salvación, tenemos el perdón de Dios, tenemos la vida eterna, pero venimos con prácticas mundanas, con prácticas que nunca agradaron a Dios. Y yo, como marido, por no estar bien enseñado, por no estar bien instruido, por eso dice allí, ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesucristo. Si en las iglesias no se enseña a las parejas, si los dos vinieron del mundo y aceptaron al Señor, vienen con una cantidad de prácticas que aprendimos afuera. Estamos en el Señor, pero a lo mejor nunca hemos leído esto, o nadie nos ha dicho nada. Y entonces, practicamos en el matrimonio, a nivel sexual, las mismas prácticas perversas que hacíamos cuando estábamos en el mundo. Y eso está prohibido. Por eso dice allí en el 5, no hay pasión de concupiscencia como a los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, los gentiles, ¿quiénes son? Todas aquellas personas que antes de venir al Señor no hemos tenido una experiencia de salvación, de perdón, sino que sencillamente llegamos al Señor, pero traemos costumbres del mundo, costumbres paganas. Ha habido casos en consejerías que la esposa se queja porque su marido le quiere hacer cosas que ella no está de acuerdo. Y el marido la amenaza. Tú eres mi esposa. Tú tienes que hacer lo que yo diga y lo que a mí me guste. Sí, pero amor, estamos en la fe, estamos en el Señor. Eso no tiene nada que ver. Esto es relación sexual, hija. Hasta que se le tiene que explicar. Toda práctica, como las parafilias y todas esas relaciones sexuales desordenadas que se practicaron en el mundo y luego venimos al Señor y estamos en la fe y sin darnos cuenta por ignorancia, por no estar bien instruidos, entonces venimos a hacer las mismas prácticas y especialmente las que pagan el plato roto son las esposas, porque los maridos quieren obligar a sus esposas a una cantidad de prácticas. Entonces, es necesario entender esto. Es necesario que la santidad de Dios abarca todo. Absolutamente todo. Y para cerrar, yo quiero que nos quede claro. Vamos a leer un momento otra de las enseñanzas del Señor Jesucristo.
Vamos a leer en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Estas enseñanzas hay que tenerlas presentes día a día, porque entendiendo estas enseñanzas es que yo me voy a librar de muchos problemas y voy a entender el por qué pasan algunas cosas. Marcos 7, Jesús en el verso 14 dice: y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. ¿Cuál es el problema nuestro? Que oímos y oímos y oímos, pero no entendemos. No entendemos. Se cumple lo que pasaba con lo que seguían al Señor, incluyendo a sus discípulos, que oían y no entendían. Entonces, ¿qué es lo que Él va a enseñar? Versículo 15. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Nada hay fuera del ser humano que le pueda contaminar. Pero hay algo que sale del ser humano que contamina al ser humano. Por eso Él dice allí: pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Mira lo que pasó después. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, les preguntaron sus discípulos sobre la parábola. La respuesta primaria del Señor, ¿cuál fue? ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? Le está hablando a sus apóstoles. Ustedes también están sin entendimiento. Le pregunta. La otra pregunta: ¿no entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. E hizo una lista larga, pero que contamina al ser humano. Eso está en el verso 21, verso 22. Caramba, este protocolo aquí funciona a la misma maravilla. La gente está bien enseñada, caballero, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Qué bien esta gente! ¡Vale! Amén, amén. Calidad. Hoy viene la compañía y galleta. Felicito a la persona que hizo este café, ¿no? Y a la que hizo el almuerzo también. Buenísimo.
el último versículo. Todas estas maldades que dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, cuando llega a la iglesia un joven homosexual o una joven lesbiana, llega, si no se orienta, si no se les libera, esa práctica va a empezar a contaminar. Va a empezar a contaminar. Hermanos amados, estamos en la fe, estamos en el Señor, pero tenemos un corazón que todavía genera maldad. Genera mentira, genera envidia, genera engaño, genera división, genera ira, genera altivez, genera soberbia. ¿Por qué? Hasta que la nueva mujer, el nuevo hombre, no esté gobernando nuestras vidas, lo viejo nos estará gobernando. Aleluya. Póngase de pie, que ya es hora. Gloria. Alabanza al Señor, aleluya. Gloria a Cristo, alabanza. Aleluya. Realmente muy buena la enseñanza, me gustó mucho. Amén. A nosotros también. Gloria a Dios. Muy buena, gloria a Dios. Espero que Dios les continúe bendiciendo como siempre, nos siga ayudando y esto se les aclare cada vez más y tengamos presente que somos la sal y la luz. Padre, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te bendecimos, te honramos, te alabamos y santificamos tu nombre. Gracias por este tiempo que cada uno de mis hermanos lo apartaron para estar en tu casa de oración y recibir tu palabra, recibir el consejo de la misma. Que tú, oh Dios, sepas bendecirles, sustentarles, apoyarles y darles más conocimiento de estos temas tan importantes. Que los ayudes a cada uno de ellos, que los llenes de tu gracia, que los llenes del Espíritu, que los llenes del poder glorioso de tu palabra. Bendice esta congregación, bendice este pueblo, bendice la federación en Maús, bendice los pastores, llénalos del Espíritu, llénales de tu poder. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, gloria al Señor. Bueno, damos gracias primeramente a Dios y a nuestro